Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor también. Y un recordatorio. Les amamos en el nombre de Jesús. Es agradable poder estar con ustedes. Y este es un medio bendito por medio del cual podemos comunicarnos y podemos estudiar la palabra. Hoy vamos a tocar el tema número 9 del tema general Pueblo de Conquistadores. Y este tema 9 de hoy es el ministerio en la presencia de Dios. Repito, es el ministerio en la presencia de Dios. Voy a leer una porción y voy a hablar un poquito del contexto, pero dice así en Josué 3, versos 3 y 4. Ordenaron al pueblo: cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldrán del lugar donde están y marcharán detrás del arca, a fin de que sepan el camino por donde ir, por cuanto ustedes no han pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre ustedes y el arca una distancia como de 1 kilómetro, y no se acercarán a ella. ¿Qué está pasando? Bueno, se dio la orden, es la primera orden ya para atravesar el río Jordán. Aquí va a ocurrir un gran milagro. El pueblo va a marchar y va a atravesar en seco el río Jordán, el milagro de que las aguas se abren, el pueblo pasa en seco y llegan frente a Jericó. Creo que es importante que nosotros nos detengamos un poquito aquí, porque vamos a entrar a uno de los puntos más importantes que tenemos nosotros, que debe ser parte de la vida de todos los conquistadores. El río Jordán estaba dividiendo el territorio del este, donde se habían quedado 2 tribus y media, y el territorio que iban a ir a conquistar en este momento. Así que el pueblo inicia la marcha para atravesar el río Jordán, pero la orden es: el arca, cargada por los sacerdotes y levitas, va a caminar adelante, y por supuesto ustedes van a empezar a caminar, pero 1 kilómetro atrás del arca. Quiero hablar un poco sobre esto porque yo veo un lenguaje simbólico en esto. Primero, recordemos esto: el arca simboliza la presencia de Dios. Los sacerdotes y levitas hablan de los líderes o de los ministros de Dios. Y el río Jordán es un tipo de las limitaciones humanas y las limitaciones de la carne. Y lo que Dios está enseñando aquí es una manera de relacionarse unos con otros y con Dios, para que estemos preparados para hacer la obra a la que Dios nos llamó y hacerlo con éxito. Si ustedes se preguntan por qué el arca va tan lejos, a 1 kilómetro de distancia del resto del pueblo, lo que yo podría decir ahora es: la santidad de Dios siempre va a ser y va a estar más allá de lo que nosotros somos capaces de alcanzar o de obtener. En segundo lugar, yo diría que la distancia nos habla un poco de que aprendamos a ponernos en nuestro lugar, reconociendo que Dios es poderoso y grande y nosotros somos pequeños. Es respeto, honra. Así que la otra cosa, y lo voy a poner como un tema de pensamiento esta hora, es que
En primer lugar, los ministros que llevan el arca siempre deben vivir en santidad bajo la unción de Dios. Eso es lo que nos quiere decir eso. Era absolutamente indispensable que las personas que llevan el arca sean justas, correctas y santas. Pero son los que van abriendo el camino, son los que van dirigiendo el camino. Literalmente el texto nos dice, porque ustedes van a pasar por un camino en el que nunca han pasado. Así que es necesario que el arca abra el camino. Dios nos abre el camino, los líderes nos guían a nosotros hacia dónde debemos ir. Así que creo que es importante que todo líder, todo pastor, toda persona que está en posición de liderazgo, tiene que ser una persona que viva bajo la unción de Dios. Si ustedes tienen un grupo celular, si ustedes son maestros de la palabra, si ustedes son predicadores, si ustedes son líderes de ujieres, en cualquier punto en donde ustedes dirijan, incluso en la familia, si ustedes son padres de familia, necesitan la unción para dirigir a los demás y mostrarles el camino, porque el camino hacia Dios, lo que tenemos por delante, nunca antes lo hemos pasado. Por lo tanto, creo que es muy importante para nosotros que basemos nuestro caminar en la guianza del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios y de los líderes que nos han dado, de tal manera que podamos caminar hacia el lugar donde Dios quiere que caminemos. No puedo decirles yo que el aspecto ministerial requiere santidad y requiere unción. Hay que tener cuidado. Hay gente que tiene unción pero no tiene santidad. Y eso no funciona. Vemos líderes tremendos, pero que no tienen realmente su Dios puesto en la santidad que se debe. Un líder tiene principalmente la responsabilidad de ser una persona que sea ejemplo para los demás, como Cristo. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto es fundamental para que nosotros conozcamos realmente en qué consiste el estar delante de Dios. Y los ministros siempre van delante abriendo camino para que el pueblo pueda caminar. Otra cosa más, los ministros tienen que ser gente llena del Espíritu Santo. Tienen que saber de parte de Dios cuáles son las directrices que Dios nos está dando en el área donde nosotros nos movemos, y Dios nos está llamando a escuchar la voz de Dios, porque no podemos guiar al pueblo sin saber lo que Dios quiere. No podemos guiar a los hijos de Dios a la victoria si no sabemos hacia dónde vamos. Así que es importante estar llenos del Espíritu Santo en todo momento. Déjenme decir en segundo lugar que la distancia entre el arca y el pueblo nos habla a nosotros de un par de cosas claves. Número uno, nos habla del respeto que se le debe tener a Dios. Número dos, nos habla de que Dios siempre es nuestro guía y que los mismos pastores, ministros, todos somos llamados por Dios para obedecerle y caminar. Pero aquel que oye la voz de Dios y dirige a su pueblo, él es usado por Dios para enseñarle al pueblo el camino por el cual debe andar. Los ministros ungidos deben caminar hacia donde Dios les lleva y aprender a llevar al pueblo a donde Dios les lleva. Por eso que es importante que haya líderes que guíen al pueblo. Es importante que esos líderes estén sujetos a la presencia de Dios.
Y quiero decir algo. La oración es un medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Pero yo pondría algún tipo de oración diferente a las oraciones regulares. Nosotros podemos interceder, podemos cantar, podemos hacer muchas otras cosas, pero cuando se trata de tener una relación personal con Dios, debemos penetrar al lugar santísimo y permanecer en la presencia de Dios en una adoración completa, en una relación para recibir de Dios dirección y para caminar con Él con toda la fuerza de nuestro corazón. El liderazgo que Dios ha escogido principalmente se encuentra en lo que Efesios 4:11 marca como el ministerio quíntuple. Es decir, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Todo este marco es porque tenemos un don. Lo voy a poner así. Dios lo establece como dones. Puede que alguien que me está escuchando diga, bueno, no sé si así es, nosotros no tenemos eso. No importa si no lo tienen, pero los dones Dios los da, aunque nosotros no los reconozcamos. Y Dios nos da dones a nosotros con el propósito, precisamente, de hacer la obra a la cual Dios nos llamó. Y esos dones tienen una característica. Tienen que ser gente de oración, gente de la presencia de Dios. No podemos caminar nosotros hacia la victoria final si no caminamos bajo la autoridad, la unción y la dirección de Dios y de aquellos que Dios puso en autoridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir creciendo y que ir desarrollando, pero nuestros ministros son una especie de la trompeta de Dios, son el shofar de Dios, y ellos nos indican qué es lo que hay que hacer. Fíjense ustedes que en Israel el toque de la trompeta se daba de diferentes maneras, y cada toque de trompeta establecía diferente actividad. Y yo voy a tratar de mencionar el toque de la trompeta en términos de lo que nosotros tenemos que hacer para estar en la presencia de Dios, para obedecer las órdenes de Dios y caminar con Él. El primer toque de trompeta lo vamos a llamar el toque a la unidad. Es el llamado a la asamblea, y este aparece en el libro de Números, capítulo 10 y verso 3. Para que nosotros tengamos victoria en el nombre del Señor, se requiere que el pueblo sea de un solo sentir y de un solo propósito, el cual fluye directamente de los líderes hacia el pueblo. Y de esa manera la unidad se alcanza. Y permítanme decirle, no estoy hablando solamente de los líderes de una congregación, estoy hablando de los líderes de una nación, aquellos que llaman al pueblo entero a la unidad para que logremos las metas que Dios tiene preparadas para todos. Yo creo que esto es importante, así que el primer toque de trompeta es para reunir a toda la asamblea y establecer la unidad. La unidad es fundamental. Si nosotros no estamos unidos, no vamos a conseguir el éxito. Número 2, el segundo toque de la trompeta es para llamar a los líderes que se junten para buscar el rostro de Dios. Esto lo encontramos en Números 10:4. El plan de Dios para reunir a sus ministros y líderes es que den ejemplo, sobre todo unidos en la presencia de Dios, para recibir las órdenes de Dios y caminar como Dios quiere. Así que hay un toque especial también para llamar a todos los líderes y juntarlos y traerlos a la oración y buscar el rostro de Dios juntos para encontrar el camino que Dios quiere enseñarnos. Recuerden que los líderes llevan el arca, van con la presencia de Dios. A donde la presencia de Dios va, ahí van los líderes. Y los líderes están enseñando al pueblo a seguirlos. Así que el toque de trompeta
para reunir a los líderes en la oración es importante. Número 3. El tercer toque de trompeta es para que la congregación marche. Esto está en Números 10:5. Cuando Dios se levanta en el tabernáculo, es la hora de marchar. Y ustedes recuerdan que en el desierto así sucedía. La nube iba delante del pueblo, una columna de fuego en la noche, pero si se detenía en algún lugar la columna fuera de nube o de fuego, entonces el pueblo acampaba. La columna permanecía con ellos hasta que la columna se levanta, y eso quiere decir arreglen todo, prepárense y vamos a seguir caminando. Dios siempre fue guiando al pueblo por medio de la columna de fuego, y fue Moisés y los líderes que estaban con él los que juntaron al pueblo, lo ordenaron como que fuera un gran ejército y caminaron hacia adelante siguiendo al Señor. Es importante que nosotros notemos eso, porque es la orden de marchar. Dios nos dice es tiempo de marcha, es tiempo de caminar, es tiempo de que cada quien empiece a hacer aquello para lo cual fue llamado. Número 4. El cuarto toque de trompeta es para llamar a la batalla. Números 10:9. Dios está llamando a su iglesia a la guerra espiritual, a rescatar la tierra donde nosotros vivimos. Dios nos llama a batallar. Y saben, nosotros tenemos una guerra en varios frentes. Una guerra principalmente es una batalla espiritual en oración. Nosotros batallamos porque el nombre de Dios se ha establecido en Guatemala, porque el amor reine en nuestra nación, porque el Señor ponga sobre nosotros su mano, y porque todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Es importante que nosotros hagamos esto porque Dios nos está llamando a nosotros de una manera especial a guerrear, tanto a nivel de oración como a nivel de trabajo. Es importante, por ejemplo, los equipos de gente que van a ayudar a que las leyes que se ponen en el Congreso sean leyes que no vayan en contra de los principios de la palabra de Dios. Es importante aquellos que van a los organismos judiciales para que se haga justicia correctamente. Es importante aquellos que participan en las empresas y en todos los negocios para que todo sea justo, correcto y puro, y no haya robos ni trampas. Y ustedes saben cómo ha sido Guatemala y cómo han sido las naciones. Ha habido mucha corrupción y mucho robo. Es una batalla y nosotros hemos sido llamados para la batalla espiritual en el nombre del Señor. El quinto toque de la trompeta es para llamar a la alabanza y a la adoración. Déjenme decirles que este toque es fundamental para que el pueblo sepa adorar y alabar el nombre del Señor, porque la alabanza tiene la característica de que abre los cielos y prepara el corazón del pueblo para vencer en todas sus batallas, y sobre todo tienen la oportunidad de tener un encuentro personal cara a cara con Dios, y la alabanza abre todo ese camino para que no solamente los líderes puedan disfrutar de la presencia y del ministerio de la presencia de Dios, sino que el pueblo que adora, el pueblo que alaba, el pueblo que se presenta delante de Dios y le rinde toda la honra y todo el honor y toda la adoración, ese pueblo estará capacitado para funcionar como conquistadores. Creo que el corazón de todos tiene que ser un corazón completamente volcado a Dios. El que sabe adorar, sabe obedecer. El que sabe estar en la presencia de Dios, sabrá también vencer. Será un conquistador. Démonos cuenta que la trompeta ha estado sonando
en este mundo. La trompeta está sonando para que nos unamos todos y seamos un pueblo unido para presentar frente al enemigo en el nombre de Dios para que su voluntad sea hecha. También Dios nos está llamando a todos los líderes para que estemos unidos en oración, para que sepamos bien qué hacer en el nombre de Dios y cómo guiar al pueblo. También la trompeta está sonando para que el pueblo avance. No nos quedemos estancados, avancemos como Dios quiere. Dios nos llama a marchar. Dios también nos llama a la batalla espiritual. Debemos estar preparados para la batalla espiritual. Y Dios nos llama a hacerlo en todas las áreas de la vida. Y el último aspecto es, Dios nos llama a ser un pueblo de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque es el ministerio de la presencia de Dios. El pueblo necesita también estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es uno de los puntos más importantes para la vida de todos los hijos de Dios. Solo de esa manera, siendo nosotros impactados por el poder de Dios, siendo nosotros transformados en todos los niveles de nuestra vida, solo en ese nivel nosotros podemos estar seguros de que todo lo que hagamos será prosperado en las manos de Dios. Hemos sido llamados por Él. La trompeta está sonando. El shofar sigue sonando. Y nos está llamando a nosotros a estos 5 pasos. No olvidemos esos pasos. Unidad del pueblo, unidad de ministros, marcha hacia la batalla, guerra espiritual y adoración y alabanza. Nosotros hemos sido llamados para estos niveles. No soltemos el llamado de Dios, ni dejemos de obedecer lo que Dios quiere. Caminemos y Él nos va mostrando por dónde debemos caminar, porque saben, en la vida social nunca hemos caminado antes por el camino en que estamos. Solo Dios nos puede indicar los pasos y los lugares a donde debemos ir. Yo doy gracias a Dios por esto, porque es un llamado fuerte de Dios para nosotros. Pero por sobre todo, volquemos nuestro corazón a Dios en una entrega total. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este momento por la oportunidad de buscar tu rostro y de oír el toque de alerta de la trompeta, del shofar, y que empecemos a caminar como tú quieres. Yo te bendigo en esta hora y bendigo a todo el pueblo, porque somos llamados en este momento a participar de lo que hemos hablado hoy. Dios les bendiga y les veré en el próximo programa, así que un fuerte abrazo. Bendiciones.